juicio es absolutamente relevante que ustedes recuerden, ¿ya? Recuerde, valga la redundancia, que el día 24 de mayo es la cátedra 2. ¿Qué entra? ¿Cuándo? 24 de mayo. ¿Qué entra? Desde lo que no entró en la última hasta lo que veamos la próxima, es decir, hasta equinodermo. A ustedes no les entró nematodos. Nematodos, esto, no, moluscos, esto y equinodermo. Hasta lo que veamos el próximo jueves. ¿Vamos? ¿Ya? Anotado. 24 a esta hora, por favor. ¿Ya? Aquí. ¿Va a venir? 24, ningún otro aviso parece. Ya. Vamos a conversar hoy día de dos grupos, que son anélidos y artrópodos, que en estricto rigor no tienen ninguna relación filogenética entre ellos, tal como los que estamos aquí. No tenemos ninguna relación de parentesco, salvo que haya alguien que sea primo, hermano, hermano. Ninguno de nosotros tiene parentesco entre nosotros. Ellos tampoco. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón del por qué vamos a conversar de ellos en esta clase? Con lo que está mostrado ahí, en ese dicho, y que está muy claro. ¿Qué es a lo que me refiero? A la metamerización. Ese carácter, ese atributo más que carácter, va a relacionar a estos dos grupos, que vuelvo a repetir, no tienen nada que ver uno con el otro. Esa metamerización, o ¿qué es la metamerización? Es la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. La repetición seriada de los segmentos del cuerpo. Que puede ser de dos tipos, homónoma y heterónoma. En la metamerización homónoma, como la que está mostrada acá, los metámeros, es decir, los segmentos resultantes de este proceso, son iguales entre sí. Mientras que en la metamerización heterónoma, que es la segunda, que es la representada en los artrópodos, los segmentos resultantes o metámeros no son iguales entre sí. ¿Ya? Homónoma y heterónoma. Uno podría decir, puta, pero la tenia, los cestos, también tienen el cuerpo dividido. La estróbila, en las proglótidas. ¿Cuál es la diferencia? Esencialmente que la metamerización que estamos observando acá externamente en esta sanguijuela involucra, abarca los órganos internos. Es decir, los órganos internos también están de alguna manera agrupados en segmentos, o bien la metamerización, esta subdivisión del cuerpo, se ve representada en él. ¿Ya? Los anélidos. Los anélidos, vuelvo a repetir, presentan una metamerización homónoma. Eso es lo que vamos a ver hoy día, reconocer las características morfofuncionales de anélidos y artrópodos. Y nos vamos a centrar, anélidos solamente vamos a hacer referencia, y usted lo lee ahí, después lo apunte, a la metamerización, involucrar o repetir eso, y las clases en las cuales se subdividen los anélidos. Pero nos vamos a referir básicamente a los artrópodos que, dicho sea de paso, son y constituyen el grupo animal más diverso. ¿Ya? Lo que ya estábamos conversando, estos grupos no tienen nada que ver entre ellos, son absolutamente distintos.
Sin embargo, la metamerización como tal los une, los reúne y va a entregarles características o ventajas comparativas respecto de otros grupos que son importantes, que está específicamente mucho más evidenciado lo que ocurre en los artrópodos, porque en los artrópodos, asociado a la metamerización heterónoma, es decir, a los segmentos desiguales entre sí, se va a producir otro proceso, otra modificación y transformación morfológica, que es la tagmatización o formación de tagmas, o regiones corporales, que después voy a volver sobre eso. ¿Ya? En los anélidos, la tagmatización, es decir, la formación de regiones corporales específicas, es incipiente, está apenas esbozada. Sin embargo, en los artrópodos es evidente y alcanza su máxima expresión. ¿Ya? Los artrópodos tienen regiones notables: cabeza, cefalotórax y abdomen, cabeza, tórax y abdomen. ¿Ya? ¿Qué? Afuera. No, afuera. No. Aquí está lo que siempre más o menos vemos. Vea usted que están los artrópodos allá y están los anélidos acá. No están relacionados unos con otros. Sí son o presentan algunos caracteres que los relacionan por razones obvias, ¿ya? Ambos grupos son protostomados, etc., pero no están relacionados unos con otros. Los anélidos, la segmentación puede ser uno de esos caracteres que los definen, particularmente la segmentación o metamerización de hongos, ¿ya? Aquí hay una característica que la vimos la semana pasada y mencionamos que los moluscos estaban relacionados a los anélidos. ¿Por qué están relacionados a los anélidos? Porque presentan una larva que se denomina trocófora, ambos grupos. Y aquí se ve que están relacionados. Esto en filogenia se denomina que son grupos hermanos, porque tienen un ancestro común, porque están al ladito, uno de otro. Lo mismo los artrópodos con los nemátodos. ¿Por qué dijimos que los artrópodos y los nemátodos estaban medio juntados? Usted ¿se acuerda o no? ¿Quién se acuerda? Para no incomodar a nadie. ¿Ah? ¿Alguien se recuerda o no? Para no perder tiempo, digo. Los anélidos y los moluscos se relacionan porque ambos grupos tienen una larva común, trocófora. Es decir, uno puede inferir que tienen un ancestro común y que la vida misma los llevó a diferenciar en miles de millones de años. Artrópodos, ¿a quién se relacionan? ¿Y por qué? Se relacionan con los nemátodos. ¿Por qué? Cosas que hemos visto, ¿eh? No es que le esté preguntando chino mandarín. Anélidos, los que estamos viendo hoy día. ¿Quién es un anélido conocido por todos nosotros? La lombriz de tierra. Eso es un anélido. ¿A quién se relaciona? A los moluscos. Y si yo le preguntara en la prueba, anélidos y moluscos se relacionan por, usted tendría que buscar la alternativa que dice larva trocófora. No le va a preguntar nada esa pregunta, porque ya se la di. Pero es un ejemplo, para que se motive. Punto A. Eso ni va. Ya. ¿Cómo se relacionan artrópodos y nemátodos? Se relacionan porque ambos grupos, como dice la gente, ambos dos se relacionan porque tienen una cubierta que deben
mudar, deben cambiar para crecer. Y yo les di incluso el nombre, que se llaman los ecdysozoa, que nadie me llevó de apunte, pero no importa. ¿Cómo se llama? A la vida. Ecdy. ¿Ah? Para crecer. Los artrópodos, los crustáceos, los arácnidos, los insectos, cuando uno ve una mosca de 2 milímetros que vuela, esa mosca es adulta y no es la hija de la mosca, de un mosco grandote. ¿Ya? Bueno, la larva tropófora relaciona moluscos y anémonas. ¿Ya? Aquí está esbozada la metamerización, pero más específicamente está esbozada la tagmatización, que es muy menor en los anélidos. Y vea usted que el primer metámero recibe un nombre, el segundo otro, y se va a ubicar la boca de aquello, recibe tal nombre, y finalmente el último segmento donde se ubica el ano recibe otro nombre. Ahí está esbozada la tagmatización producto de la metamerización homónima. ¿Ya? Ahí está nuevamente la metamerización. ¿Qué era la metamerización? Que es lo que estamos hablando hace un buen rato, es la repetición seriada de los segmentos del colágeno. Y en este caso, la metamerización es homónoma, porque son iguales entre sí. ¿Qué bicharraco es este? Un anélido marino, un poliqueto, que ojalá veamos allá cuando vayamos al campo. ¿Ya? Poliqueto. Ahí está el primer grupo, la división o cómo se clasifican ellos, en poliquetos, clitelata, donde están las lombrices de tierra que antiguamente se llamaban oligoquetos. ¿Qué significa oligo? Muchos. ¿Ya? Pero ahora se llaman clitelatas o clitelatas, ¿ya? Donde está el lombrico. Y los iludinios, donde están las sanguijuelas, que son hematófagos. No lo tengo. Son hematófagos. Es decir, se alimentan de sangre. ¿Ya? Este grupo, los poliquetos, son marinos. Son marinos. ¿Ya? Y es una especie de lombriz de tierra, entre comillas, pero marino. Los clitelatos son las típicas lombrices de tierra. Ese es un poliqueto. Ahí están los parapodios, una especie de pata, pero no son patas, ¿ya? Donde se ubican todas estas estructuras todas estas quetas o setas que tiene cada uno de estos parapodios, que les sirven para optimizar su desplazamiento. Nuevamente, la metamerización homónoma, todos los segmentos iguales. A diferencia de los clitelatas, que no tienen parapodios, no tienen estas patas a los lados y tienen pocas setas. Y aquí está el clitelo, y por eso reciben el nombre de clitelata. Esta estructura es una estructura que aparece, se desarrolla, se evidencia en la época reproductiva de estos. Todos conocen una lombriz de tierra. Cual más, cual menos ha jugado con una lombriz de tierra. El chamo. ¿Qué va a cortar un pedacito? Le falta calle entonces. ¿Ya? Y las sanguijuelas, esta del sur de Chile, ¿ya? Que se evidencia re poco la metamerización homónoma, ¿ya? Son organismos hematófagos que se alimentan de sangre y que tienen una serie de receptores para detectar a sus presas. Y son bien bonitos estos bichos porque uno los ve o ellos lo ven a uno y se paran para oler el CO2 que estamos despidiendo y desplazarse. Muchos de ellos son acuáticos, unos meten los pies al agua y ahí se comienzan a ver. Y aquí tenemos un artrópodo, aprovechemos esta misma foto,
que es un 1000 pies o un 100 pies. Bien. Sabemos dos cosas ya, no voy tranquilo. Sabemos la diferencia entre un 1000 pies y un 100 pies y cómo se escribe absorber. Bien. Bien. ¿Ya? Listo. Eso no lo vamos a comentar ahí más allá. Usted después lo estudia, ¿ya? Pero esto sí, ¿por qué está esa diapositiva? No vamos a hacer la disección de una lombriz de tierra, ni mucho menos. Pero ahí están los distintos segmentos, ¿ya? Y se logra apreciar bastante bien, a mi juicio, que la metamerización involucra, abarca los órganos internos. Vean ustedes la segmentación que se logra observar. Esta es una disección, como la lombriz de tierra se cortó por el medio y se abrió, ¿ya? Y aquí están esta serie de vesículas seminales, todos estos septos que van a dividir y separar cada uno de los segmentos. Vean lo mismo que ocurre con toda la parte del tubo digestivo, en la faringe, lo mismo ocurre a nivel del cerebro y otros órganos internos. Esa es la diferencia en el fondo con esta segmentación aparente que tienen, por ejemplo, los cestolactenos, ¿ya? Los artrópodos, que vamos a aprovechar esa diapositiva para fijar algunas de las características que tienen. ¿Qué significa artrópodo? Con apéndices articulados. Eso significa artrópodo, apéndice articulado, que claramente es una de las características distintivas de los artrópodos. Cuando aparecieron los apéndices articulados en la evolución de los animales, fue una novedad evolutiva. Tal como cuando para la pasta o para todas las cuestiones aparecen los vendedores y dicen la novedad, la novedad, la novedad, y toda la gente ahí agolpado comprando, debe haber sido algo parecido. ¿Ya? Debe haber sido algo parecido. ¿Por qué? Porque tener estos apéndices articulados posibilitó a estos bichos, les posibilitó poder desplazarse de una mejor manera, más eficiente, con una menor gasto de energía que rectar, por ejemplo. Proveerse de algunos apéndices articulados para manipular el alimento, para percibir el medio ambiente, etc. ¿Ya? Así que fue una ganancia importante. ¿Qué otra cosa se evidencia acá? La presencia del exoesqueleto quitinoso. Esa también fue una novedad en estos grupos. El exoesqueleto, toda esta cubierta, tiene una serie de ventajas para los artrópodos. Esencialmente, ¿cuáles? No se olvide usted que los artrópodos son organismos esencialmente, o muchos de ellos, son terrestres. ¿Cuál fue el primer problema que todo organismo que sale del agua y va a la tierra? Evitar al máximo la pérdida de agua, la deshidratación. Si no se logra solucionar eso, estamos bien. ¿Ya? El exoesqueleto como tal está provisto de una serie de capas de compuestos químicos y entre otras cosas tiene cera, proteína, lípidos y la quitina, que le va a dar la rigidez y evita la pérdida de agua. ¿Qué otra cosa se logra observar? Fíjense ustedes ahí que hay algunas depresiones o suturas que lo pudimos ver cuando hicimos la disección del camarón de río. Esas líneas o suturas que se denominan son invaginaciones del exoesqueleto, es decir, el exoesqueleto se va hacia adentro. ¿Para qué? Para servir de punto de inserción, esa línea que hay ahí, por ejemplo, de los apéndices articulados. ¿Qué? Bien. ¿Rígido y qué, profesor? ¿Rígido y qué? Que tenía compuestos químicos, cera, quitina, litio. Rígido evitaba la pérdida de agua, ¿puede ser? ¿Ya? No sé qué más rígido, ¿qué debería decir?
No, pero era eso lo que Eso. Aquí está la característica que les preguntaba hace un rato y que todo el mundo tenía una cara de incógnita. Artrópodos se relacionan con los nematos. ¿Por qué? Porque ambos mudan la cutícula. ¿Se acuerdan cuando hizo la disección del nemato? Del gusano ese, que tuvo que con los alfileres y abrirlo. Ese era el nemato. Resultó muy fácil con un alfiler cortar la cutícula. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir abriendo y pinchando, porque si no, la cutícula volvía. ¿Ya? Eso relaciona a ambos. ¿Cuáles son los caracteres distintivos de los artrópodos? Los apéndices alargados, el exoesqueleto y también la segmentación, que es del tipo Heterotrópico. tres cosas llamamos progresante. Tres. ¿Ya? Heteronomás. Esta imagen No me acuerdo. es absolutamente pertinente para hacernos la idea de el número de artrópodos que hay descritos, es decir, que tienen un nombre, versus los distintos otros grupos de animales. Si nosotros miramos este que hay acá, que representa a los mamíferos, veamos el tamaño con relación a la mosca. ¿Cuántas especies de mamíferos conocidas hay? Unas 4.600, un poquito más, un poquito menos. Las aves, casi el doble de los mamíferos, unas 9.000 especies. Moluscos, 60.000, por ahí. ¿Ya? ¿Cómo se llama este? Amelia. Nemato. Pero vea usted el tamaño de la mosca. Porque esta imagen está en relación al número de especies conocidas. Más que de tipos de moscas, de artrópodos en general. Esa mosca representa a los artrópodos en general. No se sorprenda. ¿Ya? ¿Cuántas especies de artrópodos hay representados en esta figura por la mosca? Más de 1.200.000 especies. Compare con mamíferos, nosotros 4.600 especies. Los artrópodos son casi o más, o cercanos ahí, casi el 80% de todos los animales conocidos. Mucho. ¿A qué se debe ese éxito? Es lo que vamos a tratar de explicar ahora y entender. ¿Ya? Lo que ya hemos hablado, pero esto no hemos dicho nada. O que en parte sí lo mencionamos. Los artrópodos para crecer pasan por un proceso que se denomina metamorfosis, que está mediado, está gobernado por la acción de hormonas. ¿Ya? La metamorfosis son cambios morfológicos, fisiológicos y etológicos que sufren los artrópodos y se transforman de un organismo que repta en el suelo, por ejemplo, a un organismo que vuela. Piensa en una mariposa. ¿Qué? Morfológicos, fisiológicos y etológicos, de comportamiento. ¿Ya? Ahí está lo que ya habíamos dicho: metamerización, la repetición serial, los segmentos, homónoma en los anemios, heterónoma en los artrópodos. Les dije que la metamerización heterónoma en los artrópodos tenía asociado otro proceso que para los artrópodos es particularmente interesante y va a ser también significativo en la evolución de este grupo, que es la tagmatización. ¿Qué es un tagma? Es una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos y que adquiere una función particular. ¿Qué es un tagma?
una región del cuerpo. Tratemos, conocen qué es lo que es, ¿no es cierto? Un marapiojo. ¿Ya? Los insectos tienen, un matapiojo. Así lo conozco, caballito, no sé cómo. Libélula, ya, más elegante, libélula. Es un insecto, por consiguiente tiene 3 tagmas: cabeza, tórax y abdomen. Tratemos de aplicar la definición de tagma específicamente con el tagma torácico. La 1. ¿Qué es un tagma? Una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos. ¿Cuántos segmentos forman el tagma torácico? 3. 1, me guío por las patas, 1, 2 y 3. Y que adquiere una función particular. ¿Cuál es la función del tagma torácico? Locomoción. Están las alas y las patas. ¿Ya? Eso es un tagma. Bueno, los apéndices articulados ya conversamos de ellos, así que no voy a hablar. Esto no hemos dicho. El exoesqueleto, pero voy a usar esta imagen para referirme a las partes del exoesqueleto. El exoesqueleto es una zona rígida del cuerpo de los artrópodos, que les entrega muchas ventajas a ellos, porque los protege, evita la pérdida de agua, etcétera, etcétera. Y sirve como punto de inserción de la musculatura de los apéndices articulados. Pero además todo en la vida tiene algunos problemas. No todo es tan bueno como uno quisiera, ¿cierto? ¿Y cuáles son los problemas que tiene o que les entrega el exoesqueleto? Que no es nada muy crecedor. Entonces, los artrópodos al estado adulto no crecen. Esta hormiga no crece al estado adulto. Aquí llegó ya al final. ¿Dónde crecen los artrópodos? Generalmente en los estados juveniles. Y el exoesqueleto en esos estados juveniles llega hasta cierto punto. No es elástico, por así decirlo. Entonces, cuando un artrópodo juvenil crece y quiere seguir creciendo, obligatoriamente debe mudar el exoesqueleto. Lo rompe, se sale e inmediatamente la epidermis forma otro que comienza progresivamente a endurecerse. Si quiere seguir creciendo, vuelve a mudarse y así sucesivamente. Pero los adultos no mudan, no crecen más. Por eso les decía yo, una mosquita chica, adulta que vuela, eso ya es adulto. No es el hijo de una mosca grande. ¿Ya? El exoesqueleto. Se me había olvidado ya. ¿Cuáles son las partes del exoesqueleto? Básicamente la siguiente. La zona dorsal se denomina tergo. Tergo. La zona ventral del exoesqueleto, externo. Y las zonas laterales, externo. La ventral. Externo. Tergo. 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 T-E-R-G-O. Tergo. Como terco, pero tergo. Y la ventral es externo. Tergo y terno. Es terno. Externo. ¿Ya? Sí, pues, externo. Y las zonas laterales del exoesqueleto se denominan pleuras. Y en las pleuras, Pleuras. de este lado y del otro, se insertan los apéndices. ¿Por qué ahí? Porque las pleuras, o en las pleuras, el exoesqueleto es algo más blando. ¿Ya? Y allí puede haber un mayor movimiento de la agitación. ¿Ya? Aquí sí que hay algunas cosas que decir.
Tubo digestivo completo, sistema circulatorio abierto. Pero aquí, en la respiración y la excreción, hay para tirar a la chupa. Son muchos, 1 millón de especies, una cantidad enorme. Entonces, hay diversas estrategias para respirar y para excretar. Los insectos y los arácnidos, la gran mayoría de los arácnidos, o muchos arácnidos, respiran a través de tráqueas. Branquias, los acuáticos, por ejemplo los crustáceos. Otro grupo no menor de arácnidos respira a través de una estructura que se llama los pulmones del libro. Al tiro lo vamos, ¿ya? ¿Ha visto un libro? Las hojas del libro son parecidos, se asemejan a estos pulmones, entre comillas, del libro. Porque tiene una serie de laminillas que serían las hojas del libro. ¿Ya? El sistema nervioso es el modelo anelidiano, el típico escaleriforme. ¿Ya? Y las glándulas excretoras, coxales en algunos arácnidos, antenales o maxilares en crustáceos, y los túbulos de Malpighi en los insectos y algunos arácnidos. ¿Ya? Sexos separados, aunque hay grupos los cuales son hermafroditas. ¿Ya? Aquí está la tráquea, que tal vez es lo más ampliamente difundido en cuanto a la respiración. El sistema traqueal, que está representado por todas estas líneas amarillas que hay allí en el cuerpo de un coleóptero, prácticamente invade todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una, o como se puede apreciar ahí, es una red de pequeños tubos que recorren el cuerpo y que progresivamente comienzan a adelgazarse hasta ponerse en contacto directo, por ejemplo, con un músculo. Llevan el aire desde el exterior, el cual ingresa al interior del cuerpo y al interior de la tráquea por una estructura que se llama espiráculo respiratorio. Y por ahí se mete y comienza a avanzar por simple difusión. Comienza a avanzar, después la tráquea se va a transformar en una estructura más delgada, más pequeña, que se denomina traqueola, hasta que se hace tan pequeña, tan delgada, que es capaz de ponerse en contacto directo con un músculo. ¿Ya? Estas son las glándulas antenales que tienen los crustáceos, o glándulas verdes se llaman, que están en la base de las antenas y que son las estructuras encargadas de eliminar lo mismo que en los insectos, los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi, esto verdoso representa el tubo digestivo, y los túbulos de Malpighi son estos amarillos, la representación de estos amarillos. ¿Qué hace el túbulo de Malpighi que está suelto en la cavidad celomática, en la cavidad interna del cuerpo? Están libres allí, ¿ya? Y los elementos de desecho pasan al interior por simple difusión, y estos son llevados hasta el tubo digestivo, y en el tubo digestivo son eliminados en conjunto con las heces fecales. ¿Ya? Malpighi. Ahí está escrito. Váyanse a Malpighi. Ahí está. Malpighi. Así se subdividen los artrópodos. Trilobitos, trilobita, que es un grupo extinto, ¿ya? Los quelicerados, que se reconocen en las siguientes clases, que son los meros tomados, los cangrejos cacerola, los picnogonios, que son arañas de mar, arácnidos, donde están ácaros, arañas, escorpiones, alamaras, todos los crustáceos, y los hexápoda y los miriápoda. Los hexápoda incluyen a todos los insectos y que tienen 6 patas, por eso se llama hexápoda, y los miriápoda, que incluye a los 1000 pies y los 100 pies.
ambos grupos se ubican en algunos libros, en algunos textos, en esa división informal que son los ateloceráceos. ¿Ya? Estos son, recuerden que Artrópoda es un filum, ¿ya? Por consiguiente, cada una de estas divisiones, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, son subfilum, que es una categoría taxonómica de orden inferior. ¿Qué categoría taxonómica viene después? Las clases. ¿Ya? Después de las clases, nos vamos para clases. ¿Qué categoría taxonómica viene de vuelta? Después de clase. ¿Ah? No lo entiendo. Sí, claro, subclase, pero para no dividirla tanto. No, antes. Antes, arriba, pero abajo. ¿Orden? Orden. Orden, familia, género y especie. ¿Ya? Trilobites, que son conocidos única y exclusivamente por el registro fósil, ¿ya? Y que queda claramente evidenciado allí la metamerización heterónoma. Se reconoce un tagma ya, cefalotorácico probablemente, y aquí el abdomen dividido, subdividido en una serie de segmentos. ¿Ya? Los helicerados no tienen antenas, ¿ya? A diferencia de lo que va a ocurrir con los crustáceos y los insectos, y tampoco tienen mandíbulas. ¿Ya? Tampoco tienen mandíbulas. ¿Cómo muerden entonces, entre comillas, las arañas? ¿Pican? No, muerde. ¿Pican o muerden? Muerden, pero si no tienen mandíbula. ¿Qué? Gracias por la multimedia. ¿Ah? No sé, pues. Bueno, ¿pican o muerden? No, muerden. Muerden. ¿Quién muerde? Muerde. Claro, pica porque no tiene. Pican. No pican. Me carga la herencia. ¿Y qué es pican? Cuando Cuando tiene pica así, lanceta. cuando rasca. La lanceta, eso pica. Eso es picar. ¿Y tendrán lanceta entonces la araña? ¿No? No tiene. Ya, entonces, muerden. Pero no tienen mandíbula. Pero Y no tienen tienen dientes unos. tampoco. No, tenazas, son las. Tenía como una especie de ¿Tienen? ¿Cómo se llama? A Paula le dio al clavo. Esas cosas así. ¿Cómo? No dio nombre, ¿cierto? No dio nombre, Paula no dio nombre. Las pruebas tienen aquí una cosa. No, pues hombre. Ya, pero ¿cómo se llama? No sé, estamos tratando de averiguar. ¿Ah? La otra vez lo dijo en la clase de... Los quelíceros. ¿Ya? Con esas estructuras, los quelíceros, se han transformado, probablemente fue una estructura locomotora, pero se transformó al carecer de mandíbula en una estructura capaz de morder sin ser una mandíbula y además estar provisto en su parte distal de un pequeño diente ahuecado incluso, que en algunas especies está conectado, o sea, en la mayoría de las arañas tiene una conexión con una glándula de veneno, porque todas las arañas son predadores. ¿Ya? Así que eso es, con eso muerden, con los quelíceros. Y además, los arácnidos en términos generales tienen otra estructura que también son así. Son los pedipal. Pedipal. ¿Ya? Pedipal. Los quelicerados tienen dos tálmos, al igual que los crustáceos. Cefalotórax o grosoma y el abdomen u opistosoma. Dos tálmos. Y el número de patas es por lo general, ¿cuántas? 8. Uno puede diferenciar más o menos los crustáceos, los artrópodos por los tagmas
y por las patas. Y también por las antenas. Presencia o ausencia de antenas. ¿Ya? ¿Vieron a alguien o no? Sí. ¿Sí? ¿No le recuerdan nada de eso? ¿Cierto que sí? Los gallos copian de los animales, las cosas, ¿cierto? ¿Vieron a alguien, cierto? Soy demasiado bien. No me acuerdo. También, pero Sí, ahí ese bicho era el que se iba encima de la gente, ¿cierto? Y ahí la cría. era igual que estos bichos, ¿ya? Esos son los gusanos, los cangrejos cacerolas que llegan a la... no hay escritura, llegan a las costas del hemisferio norte en cantidad importante a desovar, a reproducirse, y tienen un exoesqueleto que resulta evidente con una serie ahí de apodemas que permite insertar la musculatura de todos los apéndices que ellos tienen, ¿ya? El alien, sí. Y ahí está el tagma cefalotorácico y el abdomen, ¿ya? Vean alien, se van a acordar, ¿ya? Esto de hecho ya es más desconocido, un pignogonio, que son arañas de mar, ¿ya? Los arácnidos, 8 patas y también 2 tagmas, cefalotórax y abdomen, excepto en los ácaros y garrapatas, que hay solo un tagma, está todo fusionado, cabeza, tórax y abdomen, ¿ya? ¿Cómo respiran estos bichos? Pulmones de vidrio, tráqueas o ambos en algunos momentos. Son tantos que muchas veces, si uno dice, no, los tales bichos solo hacen esto, existe una alta probabilidad que uno se equivoque. Porque como son tanta diversidad, ¿ya? Ahí está lo que conversamos. Los quelíceros tienen una uña, una especie de diente que está conectado en la gran mayoría de las arañas, que son todas ellas predadoras, con una glándula de veneno. Y la excreción por túbulos de Malpighi. Los artrópodos tienen ojos compuestos. ¿Se acuerdan? Esto lo vamos a ver en una diapositiva. Pero las arañas tienen ojos simples y por lo general el número de 8. En Chile hay básicamente 2 especies que son las más peligrosas. Todas las arañas son potencialmente peligrosas, porque todas muerden. Pero de ahí a que el veneno nos afecta a nosotros, ahí hay algunas diferencias. Todas tienen veneno. Todas son predadoras. Todas. ¿Ya? ¿Qué es la araña de rincón? Loxosceles laeta. Y la araña del trigo. Loxosceles laeta. Loxosceles es un género ampliamente diversificado en América. Hay muchas especies de Loxosceles en América. La Loxosceles laeta es la que nosotros tenemos acá en nuestro país, que es una especie que realmente causa problemas y que mata personas, ¿ya? Es una araña que está en la mayoría de las casas y se desplazan por lo general a través de los tubos de la alcantarillado, ¿ya? Por ahí se mueven, colonizan distintos departamentos, cosas. Son nocturnas y son bien agresivas, ¿ya? Y generalmente las picadas o los ataques a las personas se producen porque uno se colocó una chaqueta que tenía guardada y no la había usado hace tiempo, llega y se la coloca y el bicho se siente amenazado, atacado y lo muerde. Lo muerde. ¿Ya? ¿De qué depende ¿Todo va que pegado? ¿O es una carcasa? el veneno tenga un efecto ¿Tú lo pegaste? necrótico ¿Y se puede superficial sacar? o que involucre algunos sistemas internos, algunos órganos internos? Básicamente la cantidad de veneno inoculado, ¿ya?
Y como en la gran mayoría de las especies, excepto en la especie humana, las hembras son más peligrosas. Excepto en la especie humana. Profe, ¿qué es eso de la araña No sé. tigre? Sí, no, eso es verdad. Porque la araña tigre es predadora de toda la araña, no exclusivamente de esta. Ahora, cuando usted ve una araña, probablemente lo primero que hace le da un zapatazo y después dice, No, yo sí era, tigre no la mato. Hay que dejarla ahí. Sí, yo sí. era araña tigre, no debía haberla matado. No, Yo las mato a todas. La Loxoceles es la araña Camina rápido. Y es bien negra. No, café. Café. Es café, un café. Oye, ¿Ah? la pierna. Después vamos a ver una foto. Usted sabe que los hombres somos malos. ¿Es café la cuestión o es morado? Nada de café moro, café algo. No. Ahí hacemos agua. Y la Drodectes masca, que es la araña del trigo, que también tiene su peligro. ¿Ya? Exactamente. ¿Por qué se llama? ¿De dónde viene ese dicho? A ver, usted que sabe todo. No sé si usted sabe. Diga. ¿Qué es lo que escucho? Esto en el metro, me imagino. Esto fue en la mina. Claro. O sea que los picaba la araña le decían cuando picaba esta araña, no sé qué, un sistema nervioso que provocaba erección quizás en los hombres y por eso era como picaba la araña. Exacto, eso, justamente. Porque la picada de la araña produce lo que se denomina una erección dolorosa del pene que se llama priapismo. ¿Ya? Entonces, probablemente de ahí viene el dicho de este gallo picado la araña, y que después diseminó allá toda esta cosa ampliamente difundida. ¿Ya? Hubo hace algunos años atrás, cuando estaba de moda el Viagra y toda esta cosa, que un grupo de la Universidad de La Frontera trató de aislar los componentes, las proteínas básicamente del veneno de la araña del trigo para tratar de identificar cuál era el componente que producía este efecto en el hombre del priapismo. Pero es tan complejo, los venenos son tantos compuestos químicos que no sé si los gallos lograron dar con la vuelta. ¿No? Querían hacerse millonarios, pero... Tenemos viuda negra acá. Sí. Ahí. Le interesó el tema, parece a usted, así que... Sí. ¿Es la gente que la hembra mata al macho y después se lo come? ¿Ves que le interesó? Sí, por eso se llama viuda negra. ¿Ya? En muchos artrópodos ocurre eso, que los machos son, aunque suene triste decirlo, única y exclusivamente son usados por las hembras para copular, fecundar los huevos y después, si te he visto no me acuerdo, un touch and go. Araña de rincón con ese color. Esa foto es buena y por eso la coloqué ahí, porque así son, de ese color. Las patas largas y, como alguien dijo por ahí, rápidas, caminan súper rápido, ¿ya? Y son aires, ciertos bichos se vienen encima de las personas. Ahí se alcanzan a ver los pedipalpos, ¿ya? Que son sensitivos, ¿ya? Son sensitivos. No son los quelíceos, no están los quelíceos. Y ahí está el abdomen, que en este caso es un macho. El abdomen es más o menos chiquitito en los machos, no así el de la hembra, que es más grosso. Ese es un macho. Dígame. Lo que pasa es que sé que la araña pollito tiene como un pedipalpo, pero es como... Todas las arañas tienen pedipalpo. Ya, pero esto es para fecundar. Sí, Específicamente para fecundar. sí. Eso ocurre que hay una transferencia de un paquete de espermatozoide que se denomina un espermatóforo. Y ahí está la araña del trigo, ¿ya? Que tiene este característico dibujo o patrón de coloración en la zona dorsal del abdomen, ¿ya? Ahí hay una secuencia que es bien
grave, de una situación grave de loxocelismo, y vean ustedes la progresión del veneno, ¿ya? Que finalmente termina necrosando y destruyendo tejidos. Obviamente en una situación de mayor compromiso, de veneno que invade el sistema, a través del sistema circulatorio, compromete órganos, etc., las personas mueren. Y no es que mueran 50 gallos todos los años, pero muchas veces aparece en la televisión muerto por picada de la araña. Y básicamente, ¿por qué? Porque en Chile no hay antídoto. Y el antídoto que tenemos en Chile, que se usa, que no está disponible en todos lados, es del Perú. Profe, ¿y eso en cuánto tiempo sucede? Hay 16. Sí. Así que cuando uno lo pica una araña, lo ideal siempre lo muerde. Tratar de agarrar la araña e ir a alguna parte que entiendan, no a cualquier consultorio, porque ahí no saben. Y generalmente a la católica, ahí tienen antídotos, sobre todo en casos complejos. Más vale asegurar camiseta y partir ahí, si es que no esperar que ya la persona esté grave, ¿ya? Garrapatas y ácaros, aquí tal vez lo más significativo es el ácaro de la sarna, ¿cierto? Y la garrapata del perro, que es una especie introducida, probablemente de Argentina. Se supone que ingresó por la zona de la zona de Temuco, ¿ya? Por ahí, y que hoy día está ampliamente diseminada por todo el país y con gran abundancia. ¿Qué es lo peligroso de esto? Porque en muchos lugares las arañas, las garrapatas transmiten bacterias. Tal vez la más grave es la enfermedad de Lyme, que tienen los gringos, de Lyme. ¿Ah? Claro. Y que siempre nosotros pensábamos en el país que estábamos libres de eso. Pero hay un grupo de una médico de la Universidad Católica, la doctora Katia Barca, que ya hace algunos años comenzó a trabajar ella es infectóloga y pediatra, y comenzó a trabajar con un grupo de veterinarios, y comenzaron a muestrear perros y a hacer una serie de estudios, tanto en perros como en niños. Y encontraron algunas cosas bien interesantes, y encontraron algunas garrapatas infectadas con riqueza y hepatitis, lo cual es una situación de riesgo para el país. Históricamente siempre uno escucha, no, bueno, Chile está protegido de todas estas cosas que asolan a los vecinos por la cordillera de los Andes, el desierto, el mar, y estamos salvados. Pero no es tan así la situación, ¿ya? Bueno, ustedes lo conocen mejor que yo. Aquí está uno de los trabajos de la doctora Katia, que ellos describieron, encontraron una especie de amblioma en el norte, que ahí ellos la describen, etc. Y al estudiar además esa garrapata, encontraron que había cierta disposición, o estaban infectadas con algunas bacterias que ellas podían transmitir. Y encontraron casos acá en Puente Alto, en otros trabajos, y si la memoria no me falla, en la quinta región, de niños afectados por la picada de la garrapata. Cuando hay mucha cantidad, igual ocasionalmente pican a las personas, ¿ya? Bueno, esto no vamos a hablar. Crustáceos, algunas diferencias aquí con el resto que lo vimos en el práctico, ¿cierto? Dos pares, voy a pasar la mitad mientras ustedes descansan. Si no, después, estoy inocente. Todas esas presiones. Tienen que poner de guarda, sí.